Adelante, Muy doctor. bien, muy buenas noches. Estamos en esta sexta clase del curso de evaluación de proyectos de ley y hoy día vamos a realizar la evaluación de un proyecto que iniciamos en la clase anterior y además vamos a hacer una reflexión sobre los predictámenes porque la actividad dictaminadora del Parlamento es aquella a la cual tenemos por finalidad, ¿no es cierto?, en este curso, ¿no? Eh, entonces, ese, ese, eh, ese modo de proceder obedece a que eh, en en las siguientes clases tenemos que terminar elaborando, ¿no es cierto? Elaborando o teniendo todos los instrumentos para realizar el predictamen. Eh, yo voy como les he dicho ya desde la primera clase, voy a evaluar un trabajo que ustedes hagan haciendo una evaluación del proyecto y elaborando un predictamen o un predespacho, ¿no? Eh, y ese va a ser digamos, el eje central de nuestra reunión de nuestra entrevista, ¿no? Pero para eso yo voy a elaborar una guía que se la voy a hacer llegar, ¿no? Les ruego a ustedes en el proceso de evaluación que se ciñan a esa guía para que apliquen de una manera ordenada los instrumentos, ¿no? Ordenar los instrumentos y puedan hacer una apreciación más profunda, ¿no? Más en profundidad del proyecto que se les encarga. La vez pasada iniciamos la evaluación de un proyecto de ley que fue ingresado al Parlamento peruano con el número 6598 del año 2020 y que es una iniciativa de un parlamentario, ¿no? Eh, Habíamos dicho que respecto de la parte de presentación del proyecto, es decir, aquella parte donde se da razón de quiénes lo presentan, qué tipo de iniciativa es, cuál es su fórmula resolutiva, ¿no? Respecto de eso es que habíamos hecho esas primeras apreciaciones sobre este proyecto de ley y el día de hoy nos íbamos a dedicar más bien a ver cómo se había realizado la parte eh, fundamentativa, ¿no?, del proyecto. Muy bien. Respecto de esta primera parte del proyecto de ley, es decir, donde se presenta, ¿no es cierto?, la propuesta de ley, habíamos dicho que observábamos en la parte introductoria, ¿no?, en la fórmula introductoria del proyecto de ley un error, porque el derecho a iniciativa no es un derecho a iniciativa de los grupos parlamentarios, sino es un derecho a iniciativa de los congresistas, ¿verdad? En consecuencia, la fórmula debía ser expresada en el sentido de que el congresista o los congresistas autores de la iniciativa contaban con el respaldo del grupo parlamentario, ¿no? Muy bien. Una segunda observación a esta fórmula eh, fue que se había dejado como referencia un artículo que era pertinente, yo diría que es casi inexcusable de citar, que en el caso del Parlamento peruano es el artículo 75 de ese reglamento, porque justamente al amparo de esa disposición es que era exigible que el parlamentario elaborara el proyecto en razón de los requisitos que se establecen en ese artículo 75. Y esos requisitos están referidos fundamentalmente a la tipificación del problema, o sea, en qué consiste el problema, ¿no? En segundo lugar, tenía que verse
cuál era su fundamentación, cómo es que no se contradecía con la Constitución, cómo es que se relacionaba con las otras normas del, del mismo sistema, ¿no? Si es que las modificaba, no las modificaba, si es que las derogaba, no las derogaba, ¿no? Y al mismo tiempo tenía que verse qué incidencia tenía el proyecto, el tratamiento, perdón, de la materia legislable, ¿no? Sobre los grupos sociales, cuál era el costo que significaba esto y cuál era el costo de la implementación también del proyecto. Entonces, es casi, en el caso del Parlamento peruano, quizás en el Parlamento argentino también tenga estos requisitos, pero es casi inexcusable, ¿no? Es casi inexcusable no referir este artículo 75. También habíamos dicho que al referir el artículo 76E, que es el que tiene que ver con los del grupo parlamentario, ¿no? Se había hecho muy bien, ¿no? Se había hecho muy bien. O sea, en ese sentido sí es que había exhaustividad en el literal que se citaba de este artículo 76. Muy bien. Ahora, otra de las observaciones que habíamos hecho siempre en esta parte en la que se presenta el proyecto, ¿no? Es que no se ha situado bien el tipo de iniciativa. Se dice que se presenta un proyecto de ley, pero en la fórmula escrita, la locución proyecto de ley debe ir centrada, porque me está indicando que se trata de ese tipo de iniciativa y no de otro tipo de iniciativa que puede dar el Parlamento, ¿no? Y además no estaba la fórmula introductoria al cuerpo normativo, es decir, no estaba escrito el Congreso de la República ha dado la ley siguiente, ¿no? Eso es un asunto de responsabilidad institucional, es decir, el Congreso, ¿no es cierto?, en el Pleno, ¿no?, ha dado esa ley, ¿no? Porque en el caso peruano, también la Comisión Permanente, por una delegación de facultades, puede dar una ley. Entonces, es la responsable de esa ley es la Comisión Permanente, ¿no? Muy bien. En cuanto al título del proyecto, el título del proyecto es un poco extraño porque dice que se va a establecer una pensión, ¿no es cierto?, eh, única, ¿no? Una pensión básica universal, dice, que a lo largo del texto se trata con las siglas PBU, ¿no? PB alta U, ¿no? Eh, dice que es para todos los peruanos sin excepción, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, se refiere a la pensión básica universal y entonces la pregunta es, ¿esta pensión básica universal va a ser para todos los peruanos sin excepción? Y entonces aquí vienen unas primeras preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si un extranjero ha trabajado durante una cantidad de tiempo determinada en una determinada empresa formal, etcétera? No tiene derecho a una pensión básica universal, ¿no? Esa es una primera pregunta, ¿no? La otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿todos los peruanos significa que los 30 millones de peruanos vamos a ser objeto de un beneficio eh, de, de- de la entrega de una cantidad de dinero? Es decir, que si esta norma alcanza o no alcanza a los 30 millones o más de peruanos, ¿no? Ese es un punto que queda pendiente, ¿no? ¿De qué se trata esto? Eh, y entonces este tema se va aclarando o confundiendo más conforme se desarrollan los artículos, ¿no? Porque hemos hecho un comentario al título, ¿no? Lo primero es que
y en el artículo primero se otorga una pensión básica universal, ¿no? A todos los peruanos sin excepción, estén o no afiliados a un sistema previsional, es decir, a un sistema de pensiones. Este hecho, ¿no? Este hecho es algo que, decir, ¿no? Eh, tiene que ver con, un momentito, por favor. Sí, esta forma de manejar el tema, ¿no? Hace que subsista la pregunta, ¿no? ¿Qué es, qué es una pensión básica universal? Y si se alcanza a todos los peruanos sin excepción. Pero aquí se introduce un elemento, ¿no? Una noción que dice pertenezcan o no a un sistema previsional. Si uno adquiere una pensión en razón de dos factores, ¿no? El primero, el primero es que haya aportado y el segundo es el tiempo en el cual ha aportado para recibir su pensión. Y entonces, las preguntas que surgen aquí inmediatamente son las preguntas de, bueno, ¿es para todos? ¿O los que tienen, los que tienen pensión, los que están en un sistema previsional, van a recibir, además de su pensión, este bono, ¿no? Porque es una especie de bono, ¿no? Entonces, y los demás son todos los peruanos. Todos los peruanos más también reciben su pensión. Hay algo ahí, que no está siendo claro en el tratamiento de la materia legislable. Ahora bien, dicen la cuantía, ¿no? ¿De cuánto va a ser la pensión básica universal? Del 12% de una unidad impositiva tributaria. La unidad impositiva tributaria en el Perú, ¿no es cierto? Más o menos está en 5.500, ¿no? Por ahí. Lo cierto es que ese 12% en este momento representa 500 soles. Es decir, a todos los peruanos, tengan régimen previsional o no tengan, les vamos a dar 500 soles. Somos 30 millones de peruanos. Vamos a dar 500 soles mensuales, ¿no? Entonces, la norma también en el siguiente artículo, que es el artículo tercero, dice que el financiamiento está dado por el respaldo económico presupuestal, ¿no? Que sería del 2% del IGB, IVA le llaman en otros lugares, ¿no? Entonces, el impuesto general a las ventas, ¿no? Es un impuesto que ingresa a las arcas del Estado, ¿no? Y constituye un monto determinado y el 2% va a financiar el pago, ¿no? De estos 500 soles a los 30 millones de peruanos. Hasta ahora eso es lo que dice la norma. Eso es lo que dice la norma. ¿Ya? Entonces, después en un cuarto artículo dice que el Sistema Nacional de Pensiones del Perú y y el sistema privado de pensiones no pueden dar, ¿no? Una pensión menor a 500 soles. Es decir, no pueden dar una pensión menor al 12% de la unidad impositiva tributaria. La pregunta inmediatamente es, bueno, quizás esa norma pueda aplicarse al sistema de pensiones del Estado, pero de privados, ¿se puede? ¿No? Entonces, ese punto es un punto medular, ¿no? Porque si hablamos de disposición de fondos públicos, ¿no? Bueno, está bien, pues, o sea,
la disposición de fondos públicos se da en entidades públicas. Está bien. Y la Oficina Nacional de Pensiones, no, o el Sistema Nacional de Pensiones es un organismo público, pero las AFPs no son organismos públicos, son un organismo privado. Se les puede obligar. O sea que si a un señor le sale, según los criterios de la AFP, que pueden ser muy discutibles o no, pero en el momento le sale una pensión de 250 soles, la AFP tiene que agenciárselos como sea, si se aprobara esta ley para que tuviera también, ¿no? 500 soles, o sea, el doble, ¿no? A pesar de que su masa de ahorro, ¿no? En la AFP no permitiera eso, ¿no? Bueno, y después se habla de asuntos reglamentarios que son los que se deducen del tratamiento así de la materia legislativa, ¿no? Muy bien. Nos hemos ido haciendo preguntas respecto de este planteamiento que tiene que ver con la presentación del proyecto de ley, ¿no? Con la presentación del proyecto de ley. Y las preguntas se pueden resumir de la siguiente manera, ¿no? Primera pregunta: ¿cuál es el beneficio? ¿No? Es decir, todos los peruanos van a recibir 500 soles. Ese es el beneficio. Muy bien. ¿Se afecta la prohibición contenida en el artículo 79 de la Constitución? Es decir, acá hay un asunto de gasto público y en el caso de que lo hubiera, le estaría prohibida esta iniciativa al congresista, porque así lo establece ese artículo de la Constitución, porque los congresistas no están permitidos de generar ni modificar gasto público. Ellos no pueden decir que ese 2%, ¿no es cierto?, va a ser para. No pueden. Sería una modificación de la ley de presupuesto. No puede hacerlo un congresista. Hay una prohibición expresa en la Constitución, ¿no? ¿Pueden hacerlo? No pueden hacerlo, ¿no? Ahora bien, ¿son todos los peruanos los beneficiarios? Porque así lo está estableciendo la norma. Entonces me queda la duda. ¿Son todos los peruanos los beneficiarios? Porque dice, estén sujetos a régimen previsional o no, ¿no? Como venimos expresando, ¿no? No dice cuántos serían los beneficiarios, ¿no? Y tampoco cuál es el monto anual que se desembolsaría, el monto anual que se desembolsaría, ¿no? Entonces, esta eh, pensión básica universal, ¿no? Es una propuesta que así como está articulada, nos deja estas preguntas pendientes, ¿no? Con el añadido de que si eh, se quiere obligar a un organismo privado, en este caso las AFPs, si se quiere obligar a un organismo privado a tener que pagar una pensión que no está dentro de sus cálculos, ¿no? Porque la persona no tiene una serie de aportes que permitan pagar estos 500 soles, ¿no? Eso significaría pues la modificación de la ley de las AFPs, ¿verdad? Y habría que ver si es que se puede obligar a una AFP a incorporar una norma como esta. Habría que ver también si la ONP estaría en condiciones de absorber este gasto, ¿no? Entonces, este desembolso, ¿no es cierto? Porque si no está demostrado eso, entonces la norma no tiene razón de ser, ¿no es cierto? Estas preguntas son medulares, ¿no? Entonces, estoy haciendo esto con detenimiento porque quiero que ustedes se percaten que
Es decir, si la fundamentación da razón de que esta parte resolutiva tiene fundamento, no hay problema. Si su fundamento es escaso, empezamos con los problemas. Si su fundamento va por otro lado, es contradictorio, ¿no es cierto? Entonces no hay fundamentación, ¿no? Y entonces tenemos que proceder con orden, ¿no? Con orden. Ahora bien, ese orden supone que nosotros tenemos que apreciar en la fundamentación, ¿no? Varios aspectos que son de carácter inexcusable. Se fue el sonido, señor doctor, se fue el sonido. ¿No? Tiene un sentido. Es decir, estos son los criterios que tienen que analizarse necesariamente para ver si esta parte que nos ofrece ya estos problemas, ¿no es cierto? Que nos ofrece ya estos problemas, ¿no? Está bien fundamentada y esos problemas son absueltos en la parte fundamentativa, ¿no? Es decir, en realidad el fundamento tiene que desvirtuar aquellas objeciones que estamos encontrando, ¿no? En la apreciación de la parte resolutiva. Muy bien. Un primer asunto que tenemos que dilucidar, ¿no? Es el asunto de si se ubica con claridad el problema. De lo que hemos leído, ¿no? Lo que se entiende es que hay mucha gente que no tiene pensión. Y entonces, como hay gente que no tiene pensión, entonces hay que darle una pensión. Y para eso se crea y se otorga la pensión básica universal, ¿no? Que sería alrededor de 500 soles. Al mismo tiempo, ¿no? Se dice que esta pensión básica universal sería para todos los peruanos, ¿no? Muy bien. Ese problema, ¿no? Vamos a ver si se desarrolla y si se fundamenta, si se ha apreciado bien en esta fundamentación. Porque si este es el foco de atención, es decir, el foco de atención es, yo tengo la clara conciencia de que hay mucha gente, ¿no es cierto?, que no tiene pensión. Tengo la clara conciencia de que los que están recibiendo pensión reciben pensiones bajas. Entonces, saco esta norma y digo, ¿saben qué? Vamos a dar una pensión, ¿no es cierto? Aquellos que no tienen ninguna pensión, esos van a recibir 500 soles. Los que tienen pensión, ¿no es cierto?, van a recibir mínimo una pensión de 500 soles. Entonces no se sabe, no queda claro si el régimen previsional que le da 250 soles va a tener que aumentar 250, o si el Estado le va a dar, además de esos 250, 500 soles más. No está claro. Entonces vamos a ver si todas estas dudas se dilucidan, ¿no es cierto?, tratando de tipificar, ¿no es cierto?, cuáles son los rasgos fundamentales del problema que se quiere afrontar, ¿no? Vamos a ver si tienen claro el problema. ¿No? Muy bien. Respecto del problema, ¿no?, en la parte de fundamentación de la iniciativa, ¿no?, que es la otra parte del proyecto de ley, se dice lo siguiente. El Sistema Nacional de Pensiones, ¿no es cierto?, otorga pensiones solamente al 25%, ¿no?
solamente el 25%. Y el 75% subsidia ese 25%. ¿No? Se dice que el promedio es de 500 soles de pensión, pero la tendencia es hacia abajo, no es hacia arriba. O sea que la gran mayoría de personas, ¿no es cierto?, están bordeando los 500, pero para abajo. ¿No es cierto? Reciben 300, 200, etc. Dice en algún momento de la argumentación que hay pensiones hasta de 50 soles. Ahora bien, la tasa de aporte es del 13%. Es decir, cuando uno tiene su sueldo y está trabajando, le descuentan el 13%. Esa es la tasa de descuento. ¿No? Y además dice que esas pensiones son vitalicias. Una vez que la persona ha cumplido con los requisitos para jubilarse, establecido el monto pensionario, ese monto pensionario se lo dan todos los meses hasta que muera. ¿No? Ese es el Sistema Nacional de Pensión. Después dice que el sistema privado de pensiones, las famosas AFPs, ¿no?, tienen una cobertura mínima. No sé de dónde saca esto, que tiene una cobertura mínima, pero estoy repitiendo lo que dice. Tiene comisiones onerosas, ¿no? Tiene pensiones ínfimas que están más o menos en un promedio de 1.000 soles, ¿no?, de 1.000 soles, ¿no? Y su tasa de aporte es del 10%, ¿no es cierto? Más las comisiones, el 3%, hacen igual el 13% y un poquito más. Pero la diferencia es que la cuenta individual de capitalización, porque acá es individual el asunto, no es como el sistema nacional, ¿no?, que hay una bolsa. Dice que ese sistema, ¿no?, que la capitalización individual, ¿no?, solamente puede utilizarse hasta que se agote. O sea que no es de por vida. Y además, también dice la norma que si el titular de esa cuenta individual de capitalización que está siendo dada mensualmente muere, entonces la AFP se queda con el dinero. Claro, aquí siendo cierto lo que se dice, ¿no?, aquí hay una falta de información porque también se dice que la persona puede tener una pensión de por vida si es que traslada su fondo a una aseguradora, ¿no es cierto? Y si le es conveniente, tendrá la pensión hasta que se muera. Si le es conveniente, ¿no?, lo que le ofrece la aseguradora. Pero eso un poco ya está fuera de la AFP, ¿cierto? Entonces, la pregunta que se hace, por hecho, la reflexión que hace la persona que ha presentado el proyecto, ¿no?, dice lo siguiente, ¿no? Ambos sistemas son insuficientes, han colapsado, no están dando los resultados de protección, porque además hay que recordar de que existe un 70% de informalidad en la relación laboral. Y al haber un 70% de informalidad en las relaciones laborales, ¿no?, ese 70% hacen que no puedan, ¿no es cierto?, ni que no puedan hacer de manera formal sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones o a las AFP, ¿no? Después hace un razonamiento que a mí me ha llamado la atención, porque tiene que ver con el hecho de que todos los peruanos reciban, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente: la población entre 65 y 79 años es el 7% actual de toda la población peruana, ¿no? Y para el año 2050 será el 13.2%, ¿no?, entre 65 y 77 años. ¿Por qué hace este razonamiento? Si esto es para todos los peruanos. Quiere decir que lo que está expresado como
en el artículo primero, para todos los peruanos que están entre 65 y 75 años, que es una edad en la cual se estima de que se jubila, ¿no? Que se jubila. Entonces, ese punto, ¿no? Es un punto que hay que tener muy en cuenta. Porque para todos los peruanos tengan sistema previsional o no, es para todos los peruanos a partir de 65 años. Y se estima que más o menos tendrán, ¿no?, unos 15 años más de vida, pero llegarán hasta los 80, ¿no? Entonces se dice 65 a 79, el rango de 65 a 79 años. Entonces ya resulta que no son todos los peruanos. Después dice que ante este problema, que a mí no me está resultando del todo claro como fundamentación, porque no se sabe exactamente si dice que es el 7% la población actual, ¿no? De 30 millones, el 7% serían 2.800.000, 2.700.000 más o menos, ¿no? 2.100.000, ¿no? 2.100.000, está haciendo una proyección en 5 años, ¿no? Y eso subiría el 13%. Pero al 13% de esta población, y la población no va a haber aumentado para el 2050. Claro que va a haber aumentado. Entonces ahí esto no tiene, digamos que la proyección hasta el 2050 no es una proyección pues a 5 años, que es lo que dura un gobierno, ¿cierto? Es lo que dura un gobierno, ¿no? Entonces, ahí también hay un manejo que no es propio, hay un manejo que no es propio. Actualmente es del 7%, 2.100. Perdón, 2.100.000. Perfecto, ya. ¿Dónde está el cálculo para este año? O para el próximo año, sobre esa base, sobre esa línea de base. 2.100.000 por 500. ¿Cuánto se ha captado por el 2% del impuesto general a las ventas? ¿Cuánto significa ese 2% para ver si se puede repartir, ¿no es cierto? Se puede repartir entre esos 2.100.000 personas a 500 soles cada uno. ¿No está? Y ese es el punto central. Y ese es el punto central, ¿no? Ahora, la propuesta alternativa que ellos dicen al señalar este problema, dicen lo siguiente: no interesa si el trabajador es formal o informal. Allá. O sea que el que ha aportado para el caso de esta pensión básica universal está en las mismas condiciones que el otro. Perfecto. Entonces, tenemos financiado al 2% del IGB, ¿no es cierto?, al 12% de la unidad impositiva tributaria. Perfecto, lo establecieron así. Y después dice que son todos los peruanos al llegar a los 65 años. Entonces está mal el proyecto, pues está mal expresado el proyecto. Y aquí ya van dos razones. La primera razón es que aquí en los fundamentos se precisa que es al llegar a los 65 años, tengas o no un sistema de pensión, te van a dar 500 soles. Pero esos 500 soles no están claros de darse a 2.100.000 personas, ¿no es cierto?, ¿no? Y una ley no se hace para dársela, para que sea solamente un año, sino que tiene que tener una proyección mínima de 5 años. Esta proyección no está. No se sabe cuánto es el 2% del IGB y por lo tanto no se sabe si se va a poder repartir a 500 soles para esas 2.100.000 personas. No está en el proyecto. No está en la fundamentación del proyecto. Este es un asunto central, vuelvo a repetir. Entonces, el problema sigue. Y ahora, en su aspecto económico, no está claro. O sea, el problema como alternativa, ¿no es cierto? El problema como alternativa. La alternativa no soluciona, ¿no es cierto?, el problema porque no tiene claridad respecto de los medios con los cuales se va a lograr superar
ese problema, ¿no? Si nos adentramos en el tema y hacemos un análisis de impacto normativo, en la fundamentación del proyecto se dice, ¿saben qué? No se deroga ninguna norma, ¿no? Eso lo afirma. Acá no se deroga ninguna norma, se está creando una nueva, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que tanto los del sistema privado como el sistema del Estado no deberán pagar una pensión menor de 500 soles. Esto significa hacer dar una disposición con destino fijo. El artículo 79 de la Constitución dice que no se pueden crear impuestos con fines predeterminados. No se puede. No se puede. Salvo iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces aquí hay un choque con la Constitución. ¿Dónde está, ¿no es cierto?, la iniciativa o el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas? Y ahí tenemos un problema de carácter constitucional. Estamos haciendo un análisis de impacto normativo. El otro problema es, ¿se puede obligar por una ley a una entidad privada como es una AFP, ¿no es cierto?, a disponer de fondos en razón de lo que la ley le dice? Eso está contra el libre mercado, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya un problema de carácter constitucional y otro problema de carácter económico, ¿no es cierto? Por ahí, la norma relacionada con no menos de 500 soles ningún sistema previsional, ¿no es cierto?, está, digamos, en entredicho. Y por otro lado, ¿no es cierto?, y por otro lado, tenemos el hecho de que no estamos sujetándonos a las leyes del mercado, ¿no? Entonces, resulta que una propuesta normativa, si es que se aprueba, entonces estaría diciendo, ¿saben qué? Esto, ¿no es cierto?, es un asunto que inclina la balanza para cambiar el rol subsidiario del Estado, ¿no es cierto?, y implica una visión distinta de la economía de mercado. Es alternativa a la economía de mercado, a la economía social de mercado, ¿no? Entonces, eso, digamos, ahí hay un problema de carácter constitucional, pero respecto de este asunto de impacto normativo, sería procedente, sería viable, ¿cierto?, que queriendo que las AFPs no paguen menos de 500 soles, ¿no?, de pensión, modificar la ley de la AFP. ¿Sería viable? No sería viable. No se le puede, pues, imponer, ¿no es cierto?, a una entidad privada por ley que maneje sus fondos, ¿no es cierto?, sin sus cálculos, con cálculos que no son sus cálculos actuariales, ¿no? Eso no significa, no deja el establecimiento de la oferta y de la demanda de servicios en el mercado, sino ya lo pone al Estado, ¿no es cierto?, como un rector, ¿no es cierto?, de los servicios, en este caso de un servicio de prestación, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de la valoración que le demos a una posición a otra, dentro del marco constitucional, eso no está contemplado. Dentro del marco constitucional. Entonces, ahí tenemos un problema de constitucionalidad de la norma. ¿Es constitucional o no es constitucional? Al parecer no es constitucional. Por lo menos en este extremo.
en el extremo en el cual se crea, ¿no?, una pensión básica universal, ¿no? Eso de universal no sé, ya ni siquiera lo voy a criticar, ¿no? En el caso de una pensión básica, ¿no?, esta creación de una pensión básica financiada con el 2% del impuesto a la renta y asignada a cada uno de los beneficiarios en razón del 12% de la unidad impositiva tributaria, que más o menos son 500 soles, ¿no?, estaría también condicionando el presupuesto y en consecuencia tendría que ser el ministerio el que tenga la iniciativa y por lo tanto ha incurrido en inconstitucionalidad también el Parlamento, la congresista. ¿Y saben cómo pretende salvar esa inconstitucionalidad? Diciendo que en algún momento pues el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, presentará algún otro proyecto con la cual ya está superado lo del artículo 79. No es así. No es así. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, el presidente de la República, ¿no?, tiene derecho a iniciativa sobre este tipo de asuntos, sí, efectivamente, pero no tiene por qué coincidir con los del Parlamento. Coincidir, ¿no?, en primer lugar. Y en segundo lugar, la prohibición de gasto público es para los parlamentarios, de manera tal que no pueden hacerlo y no se puede justificar una iniciativa porque el Ejecutivo va a presentar una similar. No, no le corresponde, no tiene sustento. Hay una prohibición expresa en el caso del Perú, en el artículo 79 de la Constitución. Entonces, si nosotros procedemos en orden, ¿no?, nos vamos a dar cuenta de que este proyecto efectivamente tiene una intención social muy loable, pero tiene dos, digamos, dificultades, ¿no?, que no la hacen viable, ¿no? La primera es que acá hay un asunto de gasto público que no está solucionado. Los congresistas están impedidos de ejercer el derecho de iniciativa para generar o modificar el gasto público. Este es el caso, ¿no? En segundo lugar, hay un problema relacionado con la constitucionalidad, ¿no?, referida al artículo del capítulo económico que consagra la economía social de mercado, ¿no?, y por lo tanto no se pueden afectar, ¿no es cierto?, las disposiciones de dinero de instituciones privadas, ¿no? Entonces, ahí hay otro problema de inconstitucionalidad, ¿no? Aparte de eso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ya con el aspecto económico, ¿no? Este aspecto económico no está claro. No se sabe cuánto es el 2% de la unidad impositiva, perdón, la aplicación que surge de la recaudación del impuesto a la renta, ¿no? Ni no se sabe si esto va a alcanzar para los 2.100.000 personas que se dice que ahora están por encima de los 65 años. No se sabe. La unidad impositiva tributaria. Claro, de la unidad. El 12% de la unidad impositiva tributaria son 500 soles. El 2% del impuesto a la renta no se sabe cuánto es. Y no se puede saber con exactitud cuánto es. Como proyección, sí. Pero lo que tiene que demostrar este proyecto es que ese 2% es posible, ¿no es cierto?, porque la recaudación va dando razón de eso durante los últimos 3, 4, 5 años, y que sí es posible que esos 2.100.000 personas reciban 500 soles de manera sostenida en los próximos 5 años. Eso no está.
Eso no está. Y ese es un punto central. Ahora, claro, esto tiene incidencia, pues. ¿Es para todos los peruanos? No, es para solamente para los mayores de 65 años, tengan o no régimen provisional. No está eso en la norma. Tampoco está claro en la norma lo que acabo de decir. ¿Por qué el 12% de la unidad impositiva tributaria? ¿Por qué no el 10, el 11? ¿Por qué el 2% del impuesto a la renta? ¿Por qué no uno, sino dos? Porque se discute eso también. Uno y dos. Pero nosotros queremos que dos, pues, y listo, y se acabó. ¿Qué sentido técnico tiene eso? ¿No? Entonces, allí hay asuntos de carácter económico. Ahora, la población que va a ser beneficiada, ¿no es cierto? Es beneficiada no solamente por la recepción de los 500 soles, sino que tiene que ser beneficiaria beneficiando al resto de la sociedad. ¿En qué se podrían gastar los 500 soles? No estoy diciendo yo que se haga un cálculo específico de cuánto gasta una persona en comida, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, si tú les das 500 soles, se los vas a regalar para que se los gaste en lo que les dé la gana, y ese que nos dé la gana significa que con eso van a mejorar la oferta y la demanda de productos en el mercado. ¿Qué tipo de productos? ¿Cuánto va a significar eso respecto de su canasta básica? De su canasta básica, no de la canasta básica, ¿no? Es un punto, estos asuntos que tienen que ver con factores sociales, acá no se trata de regalar la plata. Que uno termina 500 soles para que esté contento de los 65 hasta los 70, hasta los 80. ¿No? Muy bien. Y entonces el asunto de costo-beneficio no está claro. No está claro. Ese 2% se calcula como una inversión. Ese 2% del impuesto a la renta, el Estado lo va a utilizar para este fin específico. Y ahí, como ya le dije, hay un problema constitucional, porque ¿dónde está la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas? No hay. Muy bien. Entonces, cuando yo ya he utilizado criterios referidos a la constitucionalidad o legalidad de esta norma y sus implicancias, ¿no? Cuando yo ya he establecido cuáles son las fortalezas y las debilidades de la probable aplicación a un grupo determinado y cuánto costaría, ¿no es cierto? Si es que es viable económicamente, ¿no? Cuando yo ya he razonado sobre si está bien articulado o no está bien articulado la fórmula propiamente resolutiva, yo saco varias conclusiones. Y saco conclusiones de carácter constitucional y legal, saco conclusiones de carácter económico, ¿no es cierto? Saco conclusiones de carácter social, saco conclusiones de carácter formal, etc. Y entonces tengo que sopesar esas conclusiones y decir, esto no va. En este caso, el sopesamiento va en la línea de que no va. Este proyecto está muy mal fundamentado, no se sabe a dónde va a ir. El problema no está visto con claridad y por lo tanto los cálculos no están bien hechos. No hay sustento. Este proyecto no va, ¿no? Entonces, yo de allí deduzco que este proyecto no va y concluyo que por las razones expuestas, ¿no es cierto? Este proyecto tiene una serie de dificultades de este tipo, y por lo tanto se recomienda su no aprobación. ¿Cómo hago esa no aprobación? ¿Cómo propongo esa no aprobación? Tengo que hacer una propuesta. Y entonces elaboro un predictamen. ¿Por qué elaboro un predictamen? ¿Por qué elaboro un predictamen?
porque es un documento que yo voy a proponer en base a todas las razones que he dado, ¿no es cierto? A todas las razones que he dado, que no se apruebe este proyecto, pero yo no soy el que va a decidir. Los que tienen que decidir son los miembros de la comisión competente. Y si lo tienen que decidir ellos, yo pongo y este documento, ¿no es cierto?, a su consideración. Es un predictamen. Una vez que ellos lo hayan votado, habrá un dictamen. El dictamen es un producto. Para llegar a él hay que evaluar el proyecto y elaborar el predictamen. Y después recién, cuando hayan votado los congresistas, modificándolo, aceptándolo, diciendo que, haciendo comentarios sobre él, etcétera, 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 en una sesión, todo lo que sucede en una sesión, entonces ahí yo podría decir, han aceptado que no procede, entonces, por supuesto que la autora del proyecto lo va a defender, por supuesto que su grupo parlamentario seguramente, pues alguno de ellos por lo menos la va a apoyar, seguramente, pero justamente esa es la ventaja del Parlamento, ¿no? De que hay otro grupo de personas que también están pensando lo mismo y dicen, bueno, esto no tiene sustento. Como no tiene sustento, no va. No va, en el lenguaje parlamentario significa aprobamos un dictamen, ¿no es cierto?, de no aprobación del proyecto. O sea, opinamos que este proyecto no debe ser aprobado. Opinamos que este proyecto no debe ser aprobado. Y así lo hacen constar en el dictamen. Y después firman todos los congresistas, ¿no es cierto?, de la comisión que han aprobado el dictamen. O sea, que han dicho, este dictamen está correcto. Los que se han opuesto no, podrán hacer un dictamen en minoría. Entonces, ahora, digamos, después del intermedio, porque son 7:27 de la noche, ¿no? Entonces es un intermedio de 10 minutos, ¿no? Después del intermedio, vamos a pasar a reflexionar sobre la elaboración del dictamen, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue de la apreciación? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sigue de la apreciación del proyecto de ley? Como ustedes se pueden dar cuenta, no se trata de un asunto sencillo. Es un asunto que requiere de minuciosidad, de conocimiento, ¿no? Es un asunto que requiere de paciencia con uno mismo. Es un tema que pone en la picota la capacidad del asesor, ¿no es cierto?, de poder dar una respuesta fundamentada. De dar una respuesta fundamentada. Entonces, vamos a hacer este intermedio y vamos a entrar ya a la parte propiamente dictaminadora, que es la que nos interesa, ¿no es cierto? Porque tenemos que, de esta evaluación, tenemos que llegar a hacer una propuesta para que el pleno de la comisión no se pronuncie, ¿ya? Bien, estamos 10 minutos y continuamos con la clase. Doctor, no tiene audio, no se escucha. Muy bien, entonces vamos continuando aquí con la clase. Vamos a continuar viendo cómo tenemos que elaborar el predictamen. ¿No? Por supuesto, vamos a realizar y digamos que el análisis de estos proyectos han sido solamente, digamos, una manera de ejemplificar cómo hacer esta evaluación de proyectos. Como nos interesa que las conclusiones de esta evaluación se plasmen, ¿no?,
vamos a hablar un poco ahora acerca de la actividad dictaminadora o de la elaboración del despacho, como dicen en la Cámara de Diputados de Argentina. Muy bien. En primer lugar, hay que decir que los dictámenes, ¿no?, son una manera en la cual el Congreso, después de haber evaluado un documento, se pronuncia sobre él, pero con un criterio de opinión. No estoy diciendo que lo aprueba, que aprueban el proyecto. No, 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 no. Que aprueban la iniciativa, no. Estoy diciendo que la actividad dictaminadora tiene que ver fundamentalmente con el tema relacionado con la opinión que tiene una comisión que se entiende que es especializada, y esa opinión, ese dictamen, es ilustrativo para el Pleno. El Pleno puede afinarlo, puede mejorarlo, puede desestimarlo, puede decir que se debata más, etcétera. Puede hacer con el dictamen, digamos, un objeto de decisión, ¿no?, que en el sentido que crea más conveniente, ¿no? Si se pide que regrese a comisiones, regresará para mayor debate. Si se pide que se apruebe así como ha sido dado, así se hará. Si se pide que durante el debate se hagan algunas modificaciones, esas modificaciones tendrán que realizarse por la mayoría de los votos, etcétera, ¿no? Pero el dictamen solamente tiene un carácter de opinión. Es una opinión formal, es una opinión que se entiende, que es una opinión fundada, es una opinión que se entiende, que es una opinión sustentada en argumentos que la comisión considera pertinentes para aprobar el proyecto, pero no es nada más que eso, no es nada más que eso. Entonces, este dictamen, ¿no?, esta manera de opinar, ¿no?, pueden concluir en la aprobación, en la no aprobación del dictamen, ¿no es cierto? Puede concluir que se puede opinar la comisión en el sentido de que tal como está bien, puede concluir de que hay que mejorar algunas cosas, entonces dirá una fórmula, contemplará o se pondrá una fórmula sustitutoria, ¿no es cierto?, de lo que se ha presentado, puede llegar a la no aprobación, ¿no? Y entonces hará un dictamen de no aprobación. O sea, la comisión opina que no debe ser aprobado. Pero, fíjense, lo más importante de esto, ¿no?, es que los problemas que hemos detectado nosotros en el análisis de las iniciativas que venimos realizando desde ayer, ¿no?, ya habían sido previstos con anterioridad, ¿no? Pero en razón de los dictámenes, fíjense, qué interesante, ¿no? Hay un informe, ¿no?, del año 2005, fíjense, 2005, ¿no?, que establece con meridiana claridad, ¿no?, los siguientes defectos, ¿no?, en los dictámenes, que en realidad son los defectos que resultan de la evaluación, es decir, están siguiendo la misma lógica que los proyectos. Y fíjense, en este informe del año 2005 hecho en el Parlamento peruano, que fue además validado por una universidad muy prestigiosa de acá del Perú, ¿no?, se dice lo siguiente, ¿no? No hay focalización del problema. ¿Ustedes creen que los dos documentos, las dos iniciativas que hemos analizado, tenían el problema focalizado? ¿Se sabe bien cuál es el meollo del problema para después convertir ese meollo en el centro de la materia legislable? ¿No? Y se está persistiendo en la misma limitación de no enfocar bien el problema.
en el proyecto que hemos evaluado hoy día, sencilla y únicamente, no había forma de saber si tenía viabilidad económica o no, porque el centro del problema no estaba bien focalizado. ¿Cuál es el centro de ese problema? Que había gente, ¿no es cierto?, mayor de 65 años, o sea, de 65 años o más, que no tenía absolutamente ninguna pensión, que no pertenecía a ningún régimen previsional y que era necesario darle. ¿Por qué era necesario? Porque se encontraban en el desamparo, por lo que fuere, ¿no es cierto? ¿No? Eso tampoco está claro. O sea, ¿por qué es necesario? Pero además, no haberse planteado claro el problema no te da clara la solución. O sea, a ver, ¿cuántos son? 2.100.000. 2.100.000 por 500 soles, tenemos tanto anual. ¿Ya cuánto captamos en el impuesto de la renta? Tanto. Le vamos a deducir el 2% para financiar eso. Ya, muy bien. En un año podemos financiar para tantas personas, en 2 años para tantas personas, en 3 años, nada de eso hay. ¿Por qué? Porque el problema no está bien focalizado. En segundo lugar, hay una tendencia, dice este informe, ¿no? Hay una tendencia marcada, ¿no? Que no da claridad, ¿no?, de la relación que existe entre la fundamentación y la fórmula legal. Es evidente que la iniciativa que hemos hoy día analizado, habían incongruencias entre la fórmula legal, ¿no es cierto?, y la fundamentación. En la fórmula legal se decía para todos los peruanos sin excepción, y resulta que en el otro lado se decía que para los mayores de 65 años, ¿no es cierto?, que tienen o que no tienen ningún, tengan o no tengan régimen previsional. ¿No? Además, no se sabe hasta ahora, no se puede dilucidar en razón de lo que se ha argumentado de si los 500 soles van a ser parte del aumento que deben realizar la ONP, o sea, el Sistema Nacional de Pensiones y las AFPs, ¿no es cierto?, con las limitaciones que ya hemos visto, con las observaciones que ya hemos visto, ¿no? No se sabe si van a tener los 500 soles además de su pensión o que todos deben subir a 500 soles su pensión. No se sabe. Hasta ahora no se ha delimitado eso. ¿Y por qué no se ha delimitado eso? Por una incongruencia entre la parte legal y la parte... bueno, eso se refleja en incongruencia entre la parte legal y la parte fundamentativa, ¿no? Después dice, hay una marcada tendencia a la acumulación de datos, pero no al análisis y argumentación. Fíjense, es bien interesante. Estoy tomando el ejemplo de hoy, ¿no? Ejemplo de hoy. Una serie de argumentos interesantísimos acerca de por qué no funciona el sistema previsional, cuáles eran sus alcances, tanto público como privado, etcétera, etcétera. Como no hay foco, entonces, como no hay focalización del problema, entonces no se puede establecer con claridad, ¿no es cierto?, cuál va a ser la argumentación. Entonces nos llenamos de datos, nos llenamos de un montón de datos sin foco. Y entonces acumulamos, y creemos que en razón de esa acumulación eso resulta ser un argumento. No hay argumento. ¿Cuándo hay un argumento? Cuando hay algo que afirmar o desmentir. Ahí hay un argumento. Como no está bien focalizado, no se sabe cómo, ¿no es cierto?, argumentar, y se llena uno de datos. Datos que pueden ser muy interesantes, datos que incluso pueden ser congruentes, pero son datos, nada más. No hay argumentación, ¿no? Otro asunto decía, no hay análisis de impacto normativo. Claro, pues no hay análisis de impacto normativo. ¿Cómo es posible, no, que se diga que no puede haber pensión en una AFP que no sea menor de 500 soles si no se puede modificar la norma de la AFP?
Eso supone una modificación. No digo que estoy de acuerdo con la modificación, pero por lo menos hay que pensar de que si se está diciendo una cosa, sí hay que revisar la norma de la ley de las AFPs, ¿no? Entonces, es bien interesante, pero cuando se argumenta, ¿no es cierto? Se argumenta siempre a favor de lo que se ha propuesto, ¿no? Nunca se tienen en cuenta los argumentos en contra. ¿Y por qué hay que tener en cuenta los argumentos en contra? Para desmentirlos, pues. Porque al desmentir esos argumentos en contra, yo fortalezco la posición, fortalezco la propuesta que estoy haciendo. Es una tendencia natural querer respaldar lo que uno está proponiendo, es una tendencia natural, pero una tendencia que tiene que tener un equilibrio. Si los argumentos del otro lado son más fuertes, yo ya no puedo presentar el proyecto, y si lo presento ya es por un asunto de carácter político que no interesa si tiene fundamento o si no tiene fundamento, pero yo quiero que escuche la población de que yo estoy proponiendo que vayan a tener 500 soles cada uno de por vida, ¿no es cierto? De esta manera, y que sí se puede, ¿no es cierto? Aun cuando eso no tenga sustento. No me parece serio, ¿no? No me parece serio, pero sí me parece que de hecho ha ocurrido, que puede darse el caso, ¿no? Entonces, allí seguimos en la misma lógica, ¿no es cierto? Seguimos en la misma lógica porque no estamos siendo exigentes, ¿no es cierto?, al momento de elaborar, pero tampoco estamos siendo exigentes al momento de evaluar qué es lo que nos interesa en este curso, ¿no? Bueno, no voy a decir lo mismo de análisis de impacto ambiental, que como les digo ya está, ¿cómo se llama?, eh, comentado en razón de qué cosas se tiene por ambiente. Ahora, acá hay un punto muy interesante. Este es un asunto en el cual hay disponibilidad de fondos originados por tributos, que va a tener incidencia en el manejo presupuestal. Esa iniciativa solamente la tiene Economía y Finanzas. Entonces, no hay opinión de Economía y Finanzas que se vea en el proyecto, no la hay. Pero en el momento de evaluar, uno dice, ¿dónde está la opinión de Economía y Finanzas? No está. Ah, no. Un momento. Por lo menos, si es que no se ha cumplido con ese requisito de admisibilidad, entonces pidamos la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas dice, no procede, y da sus argumentos. Y en razón de esos argumentos, coincidentemente con lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, la comisión decide enviar el proyecto, ¿no es cierto?, con un dictamen desestimatorio, ¿no? No aprobando, ¿no es cierto?, con una opinión desfavorable de la aprobación del proyecto. Entonces, esto que en este caso se ve más o menos claro, ¿no? No siempre es lo que sucede. Están evaluando el proyecto va bien, el proyecto se encamina para su aprobación y viene el Ministerio de Economía y Finanzas, emite un informe porque tiene interés, porque le piden, por lo que fuere, ¿no es cierto? Y dice, no va. Entonces, lo que han estado haciendo en anteriores parlamentos es, no va. Muy bien, entonces la propuesta desestimada. Listo. No procede, se va al archivo según lo que establece el reglamento nuestro. Te va al archivo. ¿Por qué? Porque Economía y Finanzas dice que no procede, el Parlamento dice no procede. O sea, el Parlamento no tiene un criterio propio acerca de la opinión que puede tener el Ministerio de Economía y Finanzas o un criterio propio acerca de cualquier otra opinión que emita cualquier otro ente que esté interesado en la materia que se está legislando. Tiene que tener criterio propio. Puede ser coincidente, correcto. Puede ser no coincidente, mejor. ¿No es cierto? O sea, vamos a debatir el tema, ¿no? Muy bien.
Fíjense, por una razón de carácter particular, les pido que voy a editar la clase solamente por unos 5 o 10 minutos más porque tengo un asunto que enfrentar. Ya tengo un asunto que enfrentar. Pero entre 5 y 10 minutos vamos a terminar esta clase. Fíjense, yo les estoy haciendo esta reflexión porque hay la idea de que los dictámenes aprueban proyectos. No, no, no. Los dictámenes aprueban la opinión que tiene un grupo especializado, ¿cierto? Mediante los dictámenes, ¿no? Se aprueba la opinión de un grupo especializado, ¿no? Que dice, ¿saben qué? Estamos de acuerdo en parte, no estamos de acuerdo, pero está dando una opinión. ¿Y esa opinión para qué sirve? Para ilustrar al Pleno del Congreso. Y ese aspecto es un aspecto sumamente importante. El Pleno del Congreso tiene que ser adecuadamente ilustrado porque no todos los congresistas pertenecen a la misma comisión. No puede darse el caso, ¿no es cierto?, de que se dé un proyecto de ley y no se ilustre al Pleno sobre ese proyecto de ley, ¿no es cierto?, a través de esta, ¿no? Y los congresistas, como sucede con alguna frecuencia, ¿no?, se nota, por lo menos hay algunos casos en los cuales esto se da, digan, no sabemos qué cosa estamos debatiendo. No sabemos qué cosa estamos debatiendo. Ahora, la responsabilidad de la elaboración del dictamen, la responsabilidad inicial la tiene la asesoría. Y la asesoría tiene que elaborar el dictamen evaluando el proyecto. El proyecto tiene dos partes, ¿no es cierto? Estoy redondeando las ideas que he dado en la clase de hoy, ¿no? El proyecto tiene dos partes. Hay una parte donde se presenta el proyecto. Entonces uno sabe si lo está presentando quien debe presentarlo, ¿no es cierto? Si es el Poder Ejecutivo, si es el Poder Legislativo, si son las regiones, si son los colegios profesionales, si se cumple con los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es una reforma constitucional, ¿no es cierto? 0.3% de la población, los congresistas y el presidente de la República con acuerdo con el sabe, eso ya está. ¿Se sabe quién es el responsable? Sí, porque dice el Congreso de la República dado la decisión. ¿No es cierto? Que quiere decir que el tipo de iniciativa es un proyecto de ley, porque las resoluciones legislativas tienen otra característica. ¿No? Muy bien, se sabe. Vamos a la parte resolutiva. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Título, ¿no es cierto? El título tiene que reflejar, ¿no es cierto?, de manera sucinta lo que viene en desarrollo. Si no se sabe cuál es el problema y cuál es la alternativa que se quiere dar para la solución de ese problema, la alternativa legal, entonces sucederá lo que ha sucedido ahora. Que ese proyecto encontrará una serie de defectos, ¿no? Entonces ahí vienen las preguntas, ¿no? Yo apunto las preguntas, ¿sabes? Porque esas preguntas, son interrogantes. ¿Pensión básica universal? Ya. ¿Para quiénes? O sea, ¿a quiénes va a beneficiar? Muy bien. ¿Cuánto cuesta? Ahí está, pues ahí está. 12%. Iniciativa tributaria, 2% del impuesto general a las ventas para financiar, etcétera, etcétera. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? O sea, ¿cuáles son? Y de ahí surge toda una serie de preguntas de lo que la norma. O sea, uno se pone en plan de la aplicación de la norma. ¿A quién la aplico? ¿Cómo la aplico? ¿Cuánto me va a costar? Y entonces, cuando se llega a la parte de fundamentación, uno tiene que ver con claridad que eso está bien fundamentado. Y entonces, la fundamentación empieza de la siguiente manera. Acá tenemos el problema y nosotros creemos que esta es la solución.
se describe lo que se ha propuesto, ¿no es cierto? La solución es esto. Entonces, por tales razones, algunos dicen que acá habría un problema de gasto público. Nosotros decimos que no hay un problema de gasto público por tales razones. Pero si hay un problema de gasto público, ¿para qué voy a continuar con la evaluación? O sea, ya hay un problema de gasto público, entonces inconstitucional no va. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces, superado eso, van a la parte de viabilidad social, a estos grupos. A todos los mayores de 65 años van a tener 500 soles. ¿Cuántos son? Listo. Hacemos los cálculos que no están hechos en este lugar, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuántos son? Muy bien, 500 soles, ya, multiplicados, se necesitan tantos, listo, ya está. ¿No? ¿Cuánto hemos recaudado el año pasado, el anteaño, por impuesto general de venta? ¿Se puede? ¿Cómo ha sido distribuido el impuesto general, el impuesto a la renta? ¿Cómo ha sido distribuido? Allá, muy bien. Ahora la distribución va a tener un menos 2%. ¿Qué significa eso? No hay, no está. ¿No es cierto? El impacto económico presupuestario. No está. Ahora, todo eso, ¿no es cierto?, tiene que ser visto, va en relación con la norma y dice, esta norma no tiene viabilidad económica, tiene problemas de carácter constitucional, ¿no es cierto? O sea, ¿es sostenible en el tiempo o no es sostenible en el tiempo? ¿Qué significa que el 2%, ¿no es cierto?, va a ser detraído con un fin específico? ¿Dónde está el informe de economía y finanzas que me garantice esto o no? ¿No? Vamos a ir al punto. ¿Hay alguna opinión? Sí, esta opinión, fíjate, la opinión de Economía y Finanzas dice esto, pero la Cámara de Comercio dice el otro, no sé cuánto, por aquí o por allá, hay un especialista en asuntos tributarios, de manejo presupuestal, etcétera, etcétera, dice lo siguiente, etcétera. Pero vamos a ver qué cosa está pasando, o sea, porque pueden atacar la parte constitucional, pueden atacar la parte legal, pueden atacar la parte económica, pueden atacar entonces, la evaluación del proyecto está en razón también de los criterios de ellos. O sea, la comisión puede estar o no de acuerdo con ellos. Acá, por ejemplo, la sustentación se da. Hay un señor que dice que puede destinar no sé cuántos miles de millones, y no es cierto, y el asunto estaría financiado, que no sé cuánto, que por aquí dice. Y sobre esa base, la persona que hace la iniciativa agarra y dice, nosotros adoptamos esa posición. O sea, ¿por qué lo dice? Yo tengo que creerle. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué criterios estamos aplicando? Eso es lo que me interesa que cojan como lógica, ¿no es cierto? Ya, para la presentación, más o menos ha quedado claro que van a resultar preguntas, ¿no es cierto? Preguntas de la apreciación de la parte resolutiva, correcto. ¿Esas preguntas están resueltas o no? ¿En base a qué? A la presentación del problema, en el señalamiento de la iniciativa, porque cuando uno describe a veces dice algo que la ley no está diciendo, o sea, que la fórmula resolutiva no está diciendo, en base al análisis de impacto normativo, que puede ser constitucional o legal, en base a la parte que tiene que ver con el impacto social o el impacto económico, ¿no es cierto? Si hay necesidad del impacto ambiental, también el impacto ambiental ahora es obligatorio, según el reglamento por lo menos del Congreso, lo han incorporado como parte del análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? Y las opiniones se discuten en la instancia que corresponde, si están haciendo objeciones o están apoyando la parte constitucional, perfecto. Ahí es donde hay que utilizar esa información para desmentirla o para afirmarse en ella, ¿no es cierto? Y si es un asunto de carácter social o económico, también en esa parte tienen que dedicarse a analizar la opinión, ¿no es cierto? La opinión o las opiniones sobre ese asunto. De repente hay objeciones de carácter económico, no es viable económicamente porque ese 2% lo van a detraer de tal cosa y entonces ese 2% va a dejar un vacío para tal cosa y para tal otra. Nada de eso se ha tratado con seriedad acá. Este es un típico proyecto de carácter político, ¿no? Pero la evaluación está arrojando eso. ¿No? La evaluación está arrojando eso. Bueno, esta evaluación tiene que plasmarse en un predictamen. Entonces yo digo, ya lo evalué, he sacado conclusiones
referidas a la problemática. He sacado conclusiones referidas al análisis de impacto normativo. He sacado conclusiones referidas al impacto social y económico. He sacado conclusiones referidas a todos los asuntos relacionados con un impacto ambiental, si es que lo hubiere. Me he dado cuenta que la forma en la cual está armado el texto normativo no está bien, etcétera, etcétera. He sacado esas conclusiones. Son conclusiones para que llegar a una conclusión total. Esa conclusión total dice, hay viabilidad en el proyecto, aunque tenemos dificultades en esto, otro y en aquello, hay viabilidad en el proyecto, o no hay viabilidad alguna en el proyecto, es una conclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, de allí se sugiere que sea desestimado o que sea aprobado. Se sugiere, eso lo dice el reglamento del Congreso. Es una sugerencia, no es una conclusión. Esa sugerencia no es una conclusión, se deriva de conclusión. Entonces hay que hacer las cosas claramente y en orden. Acá no es, fíjense, es bien interesante. Esta parte en la cual ustedes sustentan el dictamen, ¿no? O sea, sustentan el predictamen, no es cuestión de poner el titulito de análisis costo-beneficio, análisis ambientales, problema, no. Depende de la línea argumentativa. ¿Cuál es el criterio argumentativo? Yo puedo decir, el dictamen ha venido en este sentido, en este otro, ¿no es cierto? Perdón, el proyecto ha venido en este sentido, en este otro, nosotros queremos tal cosa, y empieza pues por la parte social, por la parte económica, y después continúas con la parte legal, etcétera. O puedes iniciar por la parte legal, todo depende de cómo plantee la persona que hace el análisis, ¿no es cierto? La redacción, ¿no es cierto?, de la parte, de la parte fundamentativa del predictamen. Yo puedo entender varias conclusiones, hay que sopesarlas. Una respecto de las otras. Algunas son determinantes, otras no son determinantes. Si no hay una situación determinante, entonces tratamos de solucionar, de ver, o sencillamente darle viabilidad procesal, ¿no es cierto? Que siga su procedimiento, ¿no? Bien, de esto nos vamos a ocupar de manera detenida en la clase del día lunes, ¿no? Que es la penúltima clase. Y en estas dos últimas clases vamos a insistir fuertemente en estos criterios de evaluación para elaborar el predictamen, ¿ya? Muy bien. Me van a tener que disculpar, pero hoy día tengo un asunto inesperado, ¿no? Y voy a tener que concluir la clase un poquito antes, ¿ya? Muchas gracias, ¿eh? Gracias por su conclusión. Gracias, Daniel, ¿ya? Gracias, Daniel. Muchas gracias. Doctor, gracias.